Amigos de Impacto Venezuela, gracias por acompañarnos una vez más en este Cara a Cara con un espacio que preparamos con muchísimo cariño para ustedes, para que no solo se forme su propio criterio, sino también hablar temas de interés nacional, sobre todo uno importante que está ocupando la agenda y que tiene muy preocupado a los venezolanos, que es el tema de COVID-19. Una vez más, Mildred, un placer para mí estar contigo. Gracias, Esther, bienvenidos. Comenzamos. Doctora, gracias por acompañarnos. Como bien lo decía Esther, es un tema bastante alarmante todo lo que tiene que ver con salud en Venezuela y por eso hablamos de unas cifras que da Nicolás Maduro, el gabinete de Nicolás Maduro, pero más allá de eso, doctora, es importante que usted como especialista nos hable sobre esa situación de alarma que hay con este virus que cada día está afectando más o ya comenzó a golpear mucho más a Venezuela. Sí, bueno, hay una realidad, ¿no? Que los números de casos reportados son aquellas personas que están consultando y que pueden ser captados por intermedio del sistema de salud público. Pero también existe un gran porcentaje de pacientes que no están consultando porque tienen temor a ser ingresados en hoteles o en CDI y que no se sepa de ellos. Entonces, esto es una enfermedad muy dura, en el sentido de que amerita aislamiento y los pacientes se sienten solos, se sienten en cierta forma un poco abandonados, ¿no? Porque te separan de tu núcleo familiar, te impiden hacer ciertas cosas, entonces tú dices, oye, vale, estoy aquí solo, nadie sabe de mí, y eso es lo que está llevando a que la gente no consulte, y cuando consulta, llega tarde. Entonces esos pacientes ya se están complicando y ya ahí el trabajo es mucho más complejo porque involucra muchas más cosas, mucho más servicios y eso es lo que está llevando tal vez a que la pandemia en estos momentos esté tomando un giro hacia la expansión rápida y no que esté controlándose como debería estarse controlando ya en estos momentos. Doctora, estamos conversando con la doctora María Gabriela Guercio, ella es internista y también endocrinóloga. Doctora, ¿a qué se debe quizás la propagación tan rápida o quizás en estos últimos días que hemos visto que el número de fallecimientos ha crecido? ¿Es un tema quizás climático? ¿Es un tema de relajación de la gente en cuanto a las medidas de prevención? ¿O cómo ha sido el comportamiento del virus según lo que ustedes han podido estudiar? Fíjate, yo creo que era de esperarse que lo que está pasando en estos momentos pasara, ¿no? Porque nos sacaron de cuarentena con los primeros casos. Entonces lo que se buscó, como el sistema de salud está tan atacado por toda esta crisis, lo que buscamos fue retardar la aparición del brote principal de la enfermedad. Eso se logró. Retrasaron lo más que pudieron durante 4 meses y medio la aparición del brote principal y bueno, ya está pasando lo que estaba estipulado que podía pasar según las bases estadísticas de los casos que llevábamos previamente, ¿no? Pienso que hay relajación de las medidas de prevención por parte de la población, porque la gente sale a la calle, se quita el tapabocas, se lo baja, se lo sube. O sea, hay muchas cosas que están afectando a la gente no se acostumbra al uso del tapabocas, el lavado de manos es poco frecuente porque la mayoría de las personas no tienen agua, entonces esa es una de las cosas. Pues el uso de gel es costoso, un gel en cualquier farmacia está costando 400.000 bolívares y eso es una quincena. Entonces tú tienes que ver la parte humana que está detrás de todo esto. Un tapaboca puede costar $2, eso son 600.000 bolívares más o menos. Entonces esas son cosas que tú tienes que considerar y en base a eso no ha habido un apoyo por parte del Estado. El Estado debería de apoyar a la población más vulnerable para que tenga acceso a esas cosas. Si queremos ser verdaderamente preventivos y que esto se controle, tiene que haber obligatoriamente un apoyo del Estado. No pueden estar los pacientes solo por ahí y echarle la culpa a la gente que se contaminó porque entró alguien por la trocha o que te contaminaste porque tú te bajaste el tapaboca, pero la gente carga cosas artesanales, muchos andan con máscaras que son franelas. Entonces, uno tiene que ver la realidad del que se sienta al frente de uno y que está pidiendo auxilio, porque la población está pidiendo auxilio. Después de 5 meses encerrados, ¿qué íbamos a esperar? ¿Que esto no iba a pasar? Ahora, doctora, hubo un pronunciamiento de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas, que fue el primero criminalizado, diciendo quizás que se iba a crear alarma, pero la realidad está allí. Ahora bien, desde el punto de vista médico, ¿cómo se está haciendo realmente para tener un poco más de certeza
en cuanto a las cifras, porque hay otra realidad también. Si la gente se contagia, le da miedo decir porque le llega el FAES a la casa o se lo llevan precisamente, como usted lo decía al inicio, a un motel sin ningún tipo de garantía que va a tener tratamiento. ¿Qué tan reales pueden ser las cifras que está dando el sector oficial en este momento? Bueno, mira, son reales en base a los pacientes que ellos tienen, los que ellos pueden captar. Que se registran formalmente. Sí, los que ellos captan. Esas son cifras reales. Esas no son cifras que si corto el número de casos, ahora tenemos otra realidad. Esas son cifras de 15 días atrás. O sea que si ayer se reportaron 800 casos, 895 casos, esos son de hace 15 días, esos no son de ayer. Entonces la realidad es que la PCR tarda y hasta que no se tiene el caso confirmado con PCR, no pasa el caso a las cifras oficiales. Entonces allí tenemos una realidad que todos los números están como en delay, todo es en retardo, ¿ok? Y esas son cosas que nos están pasando, tal vez los muertos, no, ¿ok? Esas personas que fallecen y que tienen ya la PCR confirmada, pero ahí ese paciente que falleció y que no se le logró tomar la muestra, pero que era sospechoso, ¿dónde queda? ¿En qué estadística entra? Nosotros hoy, por ejemplo, no sabemos, no tenemos cifras oficiales del número de pacientes fallecidos por enfermedades infecciosas respiratorias. Entonces, ¿cuántos hay? Porque esos son casos sospechosos. Entonces, hay una realidad que es que no hay forma de que nosotros sepamos cuántos casos hay. Uno puede saber cuántos casos ingresan por la emergencia, pero cuántos de esos de verdad van a ser COVID-19 no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo se le está haciendo la prueba, no hay una distribución de pruebas en todos los centros de salud, los hospitales Centinela tampoco tienen prueba rápida, ahorita solo reciben pacientes que tengan la prueba rápida hecha en otro centro. Entonces, esas son nuestras realidades, ¿no? Estamos trabajando muy cortos como médicos. Y de hecho, yo soy de las partidarias que tienen que regionalizar y tienen que darle a cada estado un equipo para la realización de PCR. Y todos los centros de salud públicos y privados del país deben de tener para realizar la PCR o la prueba rápida. Entonces, ya sabemos, si tú llegas a la emergencia y yo te hago una prueba rápida, está positiva, tú eres un caso sospechoso. Entonces, yo te mando a tomar tu PCR. Pero que tengamos una base, porque entonces los centros privados no pueden tomar la PCR. Te tienen que mandar y te refieren a un CDI. En el CDI no tienen muestra, no tienen prueba. Entonces te refieren a otro. Y el paciente va peloteando y van pasando los días y el paciente se complica. Esa es una realidad también que estamos viviendo hoy, todos. En ese particular, ahí, hablando del virus, hay como que mucha confusión últimamente porque no solamente es la aparición del coronavirus, sino que hay otros virus que también están en el ambiente, que nunca se han ido, pero que las personas tienen algunos síntomas similares. Quisiera que nos aclarara o nos diferenciara qué tipos de virus ha detectado usted últimamente que no sean coronavirus y cómo pueden las personas diferenciarlos y saber si es que tengo o no tengo, porque precisamente el problema de que no se pueden hacer las pruebas, de que no hay ese apoyo en el sector salud para detectar, entonces, ¿cómo poder ayudar a que los ciudadanos identifiquen cuál virus, ¿no? Bueno, fíjate, inclusive a nosotros los médicos se nos hace un poco complicado poder saber cuál virus es o cuál no. Pero en realidad ahorita, aparte de lo que siempre toca por la estación, que es el dengue, el zika, el chikungunya, que lo tenemos desde hace años libremente en la población y son transmitidos por vectores, tenemos también la influenza que está circulando en todo el mundo, ¿ok? Y aquí en Venezuela hay influenza, ese es un virus que llegó y nunca se fue, el H1N1, ¿ok? Y tenemos también ahorita el coronavirus. Tal vez los más parecidos son la influenza y el coronavirus porque son de las vías respiratorias. Entonces, uno de esos virus, la influenza, produce más toque congestivo, es decir, los pacientes van a tener más mosquito por la nariz o rinorrea, ojo rojo. Entonces el paciente tiene otro tipo de síntomas diferentes a los que puede tener el paciente que tiene coronavirus, porque el coronavirus es un paciente que está, todos los que he visto son pacientes tóxicos. Cuando hablo de tóxicos, son personas que se lucen enfermas, ¿ok? Que tienen tos, que tienen dificultad para respirar, no es un paciente de ojo rojo, mosquito por la nariz. Entonces ese no es el tipo de paciente que nos está consultando, son pacientes que tienen diarrea, que tienen vómito, que tienen cefalea. Entonces son casos bien específicos y tal vez la recomendación más importante es que consulten sin miedo, pero que consulten y que consulten a tiempo,
Porque yo creo que la enfermedad, el coronavirus, si tú lo agarras los 3 primeros días y lo diagnosticas o tienes la sospecha, tal vez no vas a tener el diagnóstico porque no tienes la PCR, pero tienes la sospecha y tú lo tratas, el paciente no va a evolucionar más. Ahora, si tú no consultas y te quedas 11 o 12 días, que son pacientes que estoy viendo, con 11 o 12 días de enfermedad, el paciente ya llega en insuficiencia respiratoria. Esa es la diferencia. Ahora, doctora, en cuanto al tratamiento, evidentemente el COVID-19 es un virus nuevo para las especialidades médicas, incluso para sistemas de salud robusto como el europeo, incluso como la salud en Estados Unidos. Aquí hemos pasado de todo, desde un guarapo de mal ojillo hasta decir que no tomemos ibuprofeno porque nos va a caer mal, o que tomemos acetaminofén de determinada marca solamente porque nos va a caer mal. Y se creó mucha polémica con el tema del uso de la cloroquina, por ejemplo. Hay algunos especialistas que dicen que no se puede usar de manera profiláctica porque crea efectos secundarios. En este punto, ¿qué es lo recomendable? Más allá, evidentemente, de ir a buscar asistencia médica, pero, por ejemplo, Nicolás Maduro ayer o hace unos días mostraba unos kits de tratamiento que tenían, por ejemplo, acitromicina. ¿Para qué sirven estos medicamentos? Sí, fíjate, eso de los kits de tratamiento no solo se está implementando en Venezuela, sino en otros países, Sí. ¿no? Y la idea, ¿cuál es? Que el paciente con síntomas leves tenga un tratamiento específico y se pueda quedar en su casa. O sea, que no esté sin tratamiento. El tratamiento está basado en tratar de bloquear la transcripción del virus, ¿no? Y para eso tienes unos antivirales que son pocos los que hay, en realidad hay uno solo que está haciendo efecto, pero se usa en casos severos, ¿ok? Y tienes también la hidroxicloroquina o la cloroquina, que la utilizas para que no se transcriba las proteínas del virus, que eso es una de las cosas importantes, ¿ok? Igual que la ivermectina o la nitazoxamida. La nitazoxamida también es otro medicamento que es antiparasitario, que es el famoso Selectan, que se usa mucho para las diarreas. Estos medicamentos demostraron que no se transcribe el virus, el ARN del virus, y por eso se utilizan, ¿ok? ¿Cuál es el problema de la hidroxicloroquina o de la cloroquina? Que altas dosis, acompañado con la citromicina, produce prolongación de QT. O sea, trastornos electrocardiográficos, para hacerte más sencillo la cosa. Entonces puede producir parada cardíaca. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado en quién vas a usar la hidroxicloroquina, cosa que la ivermectina no produce. Entonces estudios hechos en Australia demostraron que la ivermectina tiene menos efectos colaterales y es tan efectiva como la hidroxicloroquina. Y fue dejándose a un lado la hidroxicloroquina. Con respecto a la hidroxicloroquina te puedo decir algo más. Fue tomado como una bandera, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos lo tomó y que profiláctico. El presidente de Brasil lo tomó profiláctico, ahorita el presidente de Brasil tuvo coronavirus. Entonces tú me dices, bueno, ¿sirve de profilaxis? No, no sirve de profilaxis. Eso sirve cuando el paciente tiene la enfermedad leve a moderada y tú necesitas controlar, bajar la carga viral de ese paciente. Para esos pacientes es que sirve, ¿ok? Tiene una indicación bien específica. Entonces yo recomiendo siempre que no se estén automedicando, sino que nos consulten, que nos busquen, que vayan al médico, porque nosotros podemos darle la orientación e indicar lo que necesita el paciente en el momento de la enfermedad que uno determine, porque tiene 3 etapas y uno tiene que determinar en qué etapa está el paciente para poder indicar el tratamiento específico, ¿no? Entonces yo creo que eso debe ser respetado, porque la gente se automedica. La citromicina se usa porque normalmente los pacientes se contaminan con bacterias, ¿ok? Y esas bacterias que contaminan a nivel pulmonar, como el neumococo, pues se ataca con la citromicina. Entonces, la idea de la citromicina es eso, ¿ok? No es porque potencie ningún antiviral o porque vaya a potenciar a estos medicamentos que van a bloquear la transcripción de las proteínas del virus, ¿ok? Sino más bien es porque, bueno, atacan otros procesos infecciosos. Entonces, eso es importante. Y sobre los costos, doctor, algo tan importante, porque debería ser el Estado el que lo suministre completamente, pero quizás no tenga la capacidad. ¿O cuánto costaría ese kit que, como bien decía Stenis, que lo estaba mostrando Nicolás Maduro en estos días, porque un venezolano gana $2 al mes? Entonces, ¿cómo batallar contra este virus con esos medicamentos cuando ni siquiera hay una vacuna? Sí, mira, fíjate, si hablamos, por ejemplo, la ivermectina, que se está usando mucho, una caja cuesta casi 2.500.000 bolívares, ¿ok? Ese es el costo. Entonces, el paciente necesita 2 cajas,
Por ahí se van 5 millones de bolívares, sin contar el acetaminofén, el antialérgico, la vitamina D, la vitamina C, todo lo que es el combo del cual habló el presidente de la República que el Estado da. Entonces yo creo que el Estado tiene la obligación de darle el tratamiento a los pacientes, pero el problema es que el paciente vaya a la consulta pública, porque cuando el paciente viene a la consulta privada, él va a quedar en privado, ¿entiendes? Entonces es difícil, si él no acude con la indicación del médico a hacerse las pruebas, es muy difícil que vaya a tener esa posibilidad de que el Estado le dé el tratamiento. Muy, muy complicado, entonces lo tiene que costear. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿hasta dónde, no? Puede el paciente. Es muy cuesta arriba. Esto es una enfermedad cuesta arriba. Ahora, doctora, hay capacidad, y usted hablaba de descentralizar el tema de la prueba PCR. En este punto tiene Venezuela capacidad de hacer eso, de municipalizar quizás a nivel de alcaldías o a nivel regional, que la gente se pueda hacer las pruebas PCR de manera de darle más celeridad al proceso de diagnóstico. Yo creo que sí hay posible. capacidad, sí, yo creo que sí. El problema no es el bioanalista que va a procesar la muestra, el problema es que tenga el equipo. Claro. Que tenga el equipo para la realización de la muestra y el reactivo. Entonces, eso lo puede suministrar el Estado, ¿ok? Y esas pruebas deben ser gratuitas. No podemos seguir esperando que el Instituto Nacional de Higiene o el IBI saque 15 días o 20 días después una muestra que, por ejemplo, el paciente que está en Margarita, el paciente que está en Sucre, en el Delta, mientras esas muestras llegan a Caracas, son etiquetadas, procesadas, el resultado llegó ya con un mes. El paciente se murió, ni te enteras. ¿Y con ese trayecto hay garantía de que la prueba llegue en buen estado? Sí, bueno, se conservan en una cadena de frío, sí. Mm. Sí, se transportan y se conservan en cadena de frío, pero más allá de eso, si tú tienes la prueba en el estado, no vamos a poner que la municipalices porque tienes que comprar 300 y pico de equipos, claro. ¿no? Pero vamos a poner 24 equipos, uno por estado, ¿ok? Si sacamos una cuenta de que estamos tomando, ahorita tenemos 1000 casos más o menos diarios, esa es la capacidad casi entre los dos institutos de muestra, lo que tenemos, o sea que al que se le está tomando la muestra, ese paciente sospechoso era positivo. Esa es la capacidad que hay hoy. Nosotros la aumentaríamos a 24.000 pacientes para poder hacer diagnóstico. Y yo creo que más allá de los números, porque a veces la gente se alarma por los números. Sí. Miren, nosotros vamos a llegar a ver números a lo mejor que nos van a alarmar muchísimo en el tiempo. Pero eso es independientemente de eso. ¿Ok? Hay que hacer el diagnóstico preciso. Si no, ¿cómo sabemos? ¿A quién estamos tratando? Verdaderamente estamos como siempre improvisando y estas improvisaciones nos están llevando a que médicos están falleciendo, que los pacientes están falleciendo sin diagnóstico, que la gente no quiera consultar. Esto hay que solucionarlo de alguna manera y creo que el Ejecutivo Nacional tiene que tomar las riendas sobre este asunto, ¿ok? Y tienen que ya cambiar un poco esta política que hemos visto hasta hoy de ataque hacia la población, como que la población es culpable porque va para fiesta, la población es culpable porque entró por la trocha, la población es culpable por todo. Miren, aquí no hay culpables. Esto es algo que está en el mundo, ¿ok? Y nadie se quiere contaminar, o sea, yo creo que ninguno de los que estamos en este país vamos a querer contaminarnos de coronavirus. La gente le tiene miedo. Nosotros los médicos también le tenemos miedo, porque somos los primeros que vamos a enfrentar esto. Nadie se quiere morir, ¿ok? Y todos estamos expuestos a morirnos. Entonces nadie quiere eso. Entonces hay que tomar las riendas, hay que cambiar el discurso. Hay que poner gente capacitada en la comisión presidencial para eso. Quien nos da el reporte no es médico. Y no es criticar por criticar. Pero es la credibilidad lo que está en juego. Y hay un problema de credibilidad. Claro, doctora, pero más que todo sobre eso, la credibilidad. Usted habla del presidente, pero Venezuela tiene 2 presidentes. O sea, se habla de Nicolás Maduro, que es el que da las cifras porque hay persecución, pero también está el lado de Juan Guaidó, donde también hay una comisión presidencial que habla sobre cifras, donde ellos, cada uno por su lado, están dando una información y la gente se confunde, los ciudadanos se confunden. Entonces, ¿cómo manejar esto con un virus tan fuerte que está matando a la gente? Porque ahí sí, están quienes siguen a Nicolás Maduro, están quienes siguen a Guaidó, pero al final el ciudadano de a pie, el común, que está pasando necesidades y calamidades, dice, ¿qué hago? ¿En quién creo?
¿Qué debo hacer? Mira, yo te voy a decir mi opinión particular. Yo pienso que hay una comisión que no está dentro del país. Y esa comisión depende de que alguien gire números, y esos números no son números reales porque no son números PCR demostrados. Entonces, yo no le doy confiabilidad a esos valores que están dando. Entonces, tú me puedes decir que hay, por ejemplo, 571 muertos, como dijeron ayer, pero tienen la PCR positiva. Entonces, yo no le puedo indagar, no le puedo poner el diagnóstico en el certificado de función a alguien COVID-19 si no tengo la prueba que esa persona se murió de COVID-19. Eso es ser irresponsable. Entonces, yo creo que hay que tener una sola vocería. Es difícil la situación porque nosotros tenemos todo doble, hasta triple. Y el país es un desorden en ese sentido, y esta enfermedad requiere seriedad. Esto es una enfermedad seria. Esto es algo que nosotros tenemos que tomar, o nos ponemos de acuerdo o nos morimos. Esa es la cosa, así de sencillo, ¿ok? Entonces debemos ponernos de acuerdo. Y hay alguien que yo en este momento te diría, yo no creo las estadísticas de uno y medio creo las estadísticas del otro. Medio. O sea, eso hay que extrapolarlo a lo que verdaderamente puede. Si hay, por ejemplo, 35,000 personas confirmadas, eso transmite la enfermedad a 5 y lo multiplicas por 5. Y ese es el número de casos estimados que debe haber. ¿Ok? Esas son nuestras realidades. ¿Okay? Y hay que ser responsable cuando se da esa información, porque si no la gente se alarma. Claro. Cuando tú dices hay 571 muertos, a lo mejor yo te pudiera decir, mira, hay más. Hay más. Eso es lo que ellos pueden saber de que te pasó la información. Por eso es ser responsable, no. Porque tú tienes las pruebas, no las tienes, entonces no eres responsable. Entonces la política tiene que alejarse de la medicina. ¿Ok? La medicina es la medicina y la política es la política. Ahora, los que diseñan las políticas de salud tienen que considerar a la situación que nos estamos viendo en estos momentos, que estamos viviendo los médicos en las clínicas y en los hospitales y que está viviendo la población. Eso es lo que ellos tienen que ver, ¿ok? Y ser serios en el trabajo que realizan, porque en estos momentos no hay seriedad en el asunto. Eso sí, le voy a reconocer, tengo que reconocerle al señor Maduro, que ha hecho un trabajo medianamente aceptable, por lo menos en la primera etapa de la pandemia. Porque logró sus objetivos. Los objetivos que él tenía planteado, era que el pico se retrasara para preparar el sistema de salud, fueron logrados. ¿Okay? Ahora, doctora, ¿qué explicación se le puede dar a la gente en cuanto a la mortalidad en el sector médico? Se habla de denuncias de que no hay material de bioseguridad, de que no se hace la entrega suficiente. Por ejemplo, el Monitor Salud, que lo hace el Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas, publica diariamente un balance donde, por ejemplo, se entrega un par de guantes y un tapabocas por guardia, cuando debería ser un equipo, en teoría, o usted me corregirá si no es así, por paciente luego de la manipulación o si el tapabocas se humedece. Pero ¿a qué se debe este alto porcentaje de médicos, según su criterio, fallecidos? ¿Es un tema de no tener equipos o de la cantidad de tiempo que están expuestos al virus o de un uso incorrecto del equipo que pueda tener? Fíjate, yo que me leí todo el sistema de todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud en Venezuela, lo que nos está faltando son protocolos. ¿Okay? Nosotros tenemos que tener unos protocolos bien establecidos de cuando vas a ingresar al área COVID, cuando vas a atender al paciente COVID y qué vas a hacer cuando vas a salir del área COVID. Es muy difícil que vayamos a tener un equipo por paciente en bioseguridad. Eso es extremadamente complicado. Eso no lo ha habido en ningún lugar, pero cada ciertas horas hay que cambiar el equipo. Ahora, si tú no lo puedes cambiar, lo que tienes que hacer es rotar el personal. Pero tampoco tenemos capacidad para rotar el personal porque tenemos falta de personal. O sea, esta situación nos agarró a nosotros es un tema complejo. ¿Por qué se mueren los médicos? Hay falta de protocolo. Esa es una de las causas. Y dos, la carga viral a la cual estás expuesto. Si estás viendo 20, 30, 40 pacientes, 50, 100 pacientes diarios y estás tú solo y te dejan pegado 48 horas, ¿ok? ¿Cómo no te vas a enfermar? Y después tienes que ver las personas que están falleciendo, los médicos que están falleciendo y las comorbilidades que pueden tener, ¿ok? Por ejemplo, ayer falleció un doctor en el Vargas, y el doctor tenía psoriasis, tomaba altas dosis de esteroides, tenía un Cushing iatrogénico por los esteroides. Eso lo llevó a la muerte, ¿okay? Con el COVID. Entonces,
esas cosas nosotros tenemos que verlas, analizarlas. Entonces hay que empezar a rotar el personal. ¿Tienes personal suficiente? No lo tienes. Esa es la otra realidad. La otra cosa que hay que plantearse, que por eso es que yo digo que la política no se debe mezclar con la medicina. Dicen, necesitamos 800 ventiladores, 1000 ventiladores. Ah, pongan los 1000 ventiladores, ¿y quién los va a manejar? ¿Dónde están los 1000 especialistas? O 2000 o 3000, porque eso es turnos de 6 horas. ¿Se puede medir cuántos intensivistas hay en Venezuela en este momento? Muy ¿En pocos, porcentaje? muy pocos. O sea, la sociedad de medicina intensiva debe tener unos 100, 200 miembros. Ahí tienes que tener el apoyo de los anestesiólogos. Claro, un equipo multidisciplinario que tiene sí, que estar en terapia. Claro, el anestesiólogo porque es que te va a ayudar a manejar los parámetros ventilatorios porque manejan ventiladores. O alguno que otro internista que se haya formado en esa área. Pero el personal no se tiene. Vamos a hablar claro, no hay. Esa es la verdad. Doctora, recomendaciones, algo muy importante para los ciudadanos venezolanos, para todos los que vivimos en este país. ¿Qué les puede decir hoy para tratar de contrarrestar un poco esa ausencia de un robusto sistema de salud que no lo tenemos? Bueno, miren, a la población en general lo que les pido es que se mantengan en casa si no tienen que salir. O sea, si usted tiene más de 65 años y tiene en su casa a una persona más joven, no vaya usted a hacer las compras, deje que más joven vaya a hacer las compras. ¿Ok? Si hay niños en la casa, no sacarlos a pasear. No puede ser que uno vaya a una cola de gasolina y hay niños, hay viejos, hay de todo. Entonces quédense en su casa, por favor, que esto es serio. Eso es una de las recomendaciones. 2, usen adecuadamente el tapaboca. Yo entiendo que no todo el mundo tiene para tener el tapaboca que yo cargo ahorita, que es un tapaboca quirúrgico, ¿ok? Pero lo que tengan, no lo toquen. Lo que se vayan a poner, no lo toquen, por favor. No lo usen en la barbilla, ni se lo suban. Yo los veo y es increíble las cosas como ponen el tapaboca, de zarcillo también lo usan, ¿no? Entonces úsenlo adecuadamente, tapando la nariz y la boca, como está este que lo tengo yo en estos momentos puesto. Y bueno, el que pueda, lávese las manos, ¿ok? Ahí le hago un llamado yo al Estado, pongan el servicio de agua, por favor, que tienen al país sin agua. Este es el tercer país con reserva de agua del mundo y no hay agua. ¿Ah? Entonces, ¿cómo podemos trabajar de esa manera? Tú me dices, lávate las manos, yo le digo a la gente, lávate las manos y dice, no tengo agua. Bueno, yo lo entiendo, ¿ok? Pero bueno, hay que tratar de hacer el sacrificio. No les digo compren los geles, no se lo voy a decir, pero por lo menos lávense las manos. Y si no, carguen una botellita con alcohol y pónganse un poquito de alcohol en las manos cada vez que toquen algo. No toquen nada sin usar alcohol antes, durante y después de haber tocado eso. ¿Ok? Por ejemplo, el que va al supermercado, que agarra los vegetales. Después de tocar los vegetales, póngase alcohol en las manos, ¿ok? Para evitar la infección del COVID. Entonces son cosas que tenemos que hacer, que tenemos que colaborar. Guarden la distancia. No estamos para estar montados encima de otro. ¿Ok? Nosotros no podemos estar en eso. Entonces tenemos que respetar las normas. El venezolano no cumple normas. Y ahorita tenemos normas y acostúmbrense, porque esto va a durar un tiempo y el tiempo es prolongado. ¿Ok? Puede ser que salga la vacuna, como puede ser que se tarde más de lo debido. ¿Ok? Entonces, guarden la distancia. Seamos serios con nuestra salud y serios con la salud del otro. Piensen que el que está delante puede ser su mamá y a usted no le gustaría que su mamá le dé COVID. Así de simple. Considere el que tiene delante, considere el que tiene atrás y considérese usted. Quiérase. Eso es lo único que nosotros le podemos pedir a la población. Doctora, le agradecemos muchísimo esta entrevista, porque además creo que conforme va pasando el tiempo y los días, pues lamentablemente surgen muchas dudas y ojalá que ciertamente se tome su recomendación de la regionalización de estas pruebas para dar más celeridad y que evidentemente la gente sienta un poco más de tranquilidad con respecto a este virus. Estábamos conversando con la doctora María Gabriela Guercio, es médico internista, endocrinóloga también y además representante político nacional de Acción Ciudadana en Positivo. Ojalá la podamos tener nuevamente, pero para hablar de política, que también es otro tema que seguramente nos va a ocupar de aquí a diciembre. Nos vamos, Mila. Sí. Muchísimas gracias, Tene, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos aquí en Cara a Cara con. Y bueno, ya vimos, escuchamos un poco una parte importante que es lo que se ha vuelto ahora una condición de vida para nosotros, que es ese virus, que no es nada más que está en Venezuela, sino que está en todo el mundo. Así que tomemos un poquito de conciencia para poder, en la medida de las posibilidades, no contagiar
a las personas que que están a nuestro alrededor, sobre todo la familia, hay que protegerla mucho. Gracias por acompañarme. Gracias a ustedes.